celebración, no se vayan a ir, porque yo les dije que se vinieran con el estómago bien vacío. Vamos a tener una celebración al terminar. Como instrucción, ya les dijo el hermano Félix que apaguen sus celulares, ¿verdad? O sea, que mantengan el orden posible, lo más posible. Así, los niños se ponen muy inquietos, pues traten de controlarlos o salir tantito para que se calmen y ya se meten, para que haya lo más que se pueda de orden, ¿sí? Y es importante que los niños vayan acostumbrándose a estas reuniones, porque la familia tiene que estar unida, padres con hijos. Solo que los niños es difícil, se entiende que es difícil porque ellos a veces no aguantan mucho tiempo. Por eso tratamos de hacerlas cortas las reuniones. Bueno, vamos a tener al final esta celebración y que queremos que cuando terminemos, ya que terminemos, vamos a recoger las sillas hacia las paredes y vamos a poner las mesas. Por ahí las trajo Javier, ¿verdad? Y aquí tenemos otras 2 mesas. Bueno, vamos a empezar. Abran su Biblia. ¿Están listos? ¿Están listos? Ya que adoramos al Señor, vamos a empezar. Abran su Biblia en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 20. Antes que nada, ¿cuántos son celosos? ¿Son celosos? ¿Alguien es celoso? No levanten su mano, nomás pregúntense. ¿Cuántos son celosos? Pregúntense ustedes nada más, no levanten, no se expongan. Ahora subir el capítulo 20 de Éxodo. ¿Ya están ahí? Éxodo 20. Sí, el título que le puse al mensaje es Los celos de Dios. Los celos de Dios. Pues vamos a orar primeramente. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos estado aquí juntos como iglesia, como pueblo tuyo, adorándote, Señor. Gracias porque es por tu misericordia, Señor, y nos disponemos en esta hora para recibir tu palabra, Señor. Pedimos que nos des la gracia, el entendimiento, Señor, que tú reveles tu palabra en nuestro corazón y que podamos ser transformados para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, usa mi boca, mi ser, todo mi ser, Señor. Sabemos que tú eres el que haces todas las cosas posibles, que solo somos instrumento tuyo, Señor. Y yo me considero el instrumento más pequeño, Señor, de barro, y que sin ti no puedo hacer nada, Señor. Tú eres el que haces esa obra, tú eres el que nos guías, nos diriges, Señor. Que tú seas, Espíritu Santo, tocando nuestro corazón y podamos ser cambiados, Señor, salir transformados de aquí, Señor. Que podamos entender esta palabra, Señor, como tú eres con nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Los celos de Dios. Vamos a leer Éxodo 20. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren, hermanos, Dios establece los 10 mandamientos para su pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y estos mandamientos viene siendo la ley moral de Dios, para que el pueblo de Dios sea un pueblo santo, ¿sí? Dios siempre quiso que su pueblo fuera un pueblo santo, ¿sí? Santo porque dice ser santos porque yo soy santo. Y la palabra santo significa apartado. Significa apartado, en otras palabras, exclusivo para Él, para Dios. Dios escogió al pueblo de Israel y Él siempre les mostró su amor y les mostró siempre que ellos tenían que ser solo para Él.
Y no se podían dividir, no se podían mezclar y no podían tener un sentimiento hacia otro ídolo, hacia otro Dios, porque Él les explica que Él es el único Dios, el Dios verdadero. Y la intención de los mandamientos que Dios establece para con su pueblo es para su protección, para su bendición, para que ellos sean guardados y sean bendecidos. Pero todo esto es producto de su amor eterno, su amor infinito hacia su pueblo, hacia los que Él llamó, hacia los que Él escogió. Y estoy hablándolo así porque ese es el contexto de estos versículos. Es el contexto de estos versículos que leímos, porque Dios lo habló para su pueblo, pero no solamente se quedó ahí, sino para todos los que íbamos a ser su pueblo. Y Él lo dice para que estos mandamientos los cumpliera su pueblo, para que fuera un pueblo santo, ¿sí? Pueblo apartado solamente para Él. ¿Para qué los escribió el Señor? Para que se cumpliera el pacto entre el pueblo de Dios y Dios. Y no porque Él falle, porque Dios nunca falla. Somos los seres humanos los que siempre fallamos. Los seres humanos siempre tenemos esa tendencia a romper los pactos. Y Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos nosotros. Dios sabe que fallamos. Y Él lo que quiere es protegernos por medio de su palabra, por medio de su ley. Dice en el versículo 5: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Y luego que dice, celoso. ¿Sí? Yo soy un Dios celoso. Ahora, los celos de Dios no se comparan en nada con los celos del hombre. Nada que ver con los celos del hombre. Pero para poder entender este atributo de Dios es necesario primero que veamos cómo son los celos del hombre. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que los celos son pecado. Cuando Gálatas capítulo 5 el apóstol Pablo habla de los frutos de la carne, obras de la carne, y de los frutos del Espíritu Santo. Y en ese capítulo da una lista de todas las obras de la carne, o sea, el producto de la carne, de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza pecaminosa, todo lo que nosotros hacemos mal, que todo eso es pecado, va incluido los celos. Ese es producto de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Salen de nosotros y es pecado. Los celos, dice en Santiago capítulo 3, que donde hay celos, eso viene de una sabiduría terrenal, animal y diabólica, dice Santiago capítulo 3. Cuando hay celos, dice eso viene de una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque los celos por lo regular son perversos, traen maldad y hacen maldad. Entonces la palabra celoso está generalmente ligada o íntimamente ligada a lo que es la envidia. Se usa frecuentemente cuando hay sentimientos de envidia de alguien, ¿sí? Que tiene envidia de otras personas. Alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Se envidia a aquellas personas que tienen algo que nosotros no tenemos. Por ejemplo, alguien que puede sentir celos o envidia de otra persona porque ella tiene un carro o una casa muy bonita. Y eso sería unos celos que están generados por las posesiones y por las cosas materiales. Otras personas pueden tener celos o envidiar a otra persona porque aquella persona tiene más habilidades que ella, porque tiene mejores habilidades, ya sea en el deporte, en habilidades artísticas, y puede tener celo y puede tener resentimiento o envidia de las personas. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la persona puede tener celos de otra persona que es más que tiene más belleza, que es más bonita, o tiene más belleza, entonces puede envidiar o tener celo de la persona porque es más bella que la persona, ¿verdad?
Y en la iglesia también se dan los celos. Los celos en la iglesia se despiertan contra otras personas que se van agregando a la congregación y que son personas que van mostrando su fidelidad a Dios, su servicio a Dios, su adoración a Dios, y van creciendo espiritualmente rápido y empiezan después a servir, y entonces empieza un celo de los demás, porque a ellos y a ellos van llegando, ellos tienen poquito, porque yo tengo mucho tiempo y porque yo no, y se genera un celo entre la iglesia a veces. Entonces, hermanos, los celos, siempre los celos que se despiertan en los hombres son malos. Si es generado por algo que no nos pertenece. Fíjense lo que les estoy remarcando ahorita, recalcándose. Los celos en los hombres siempre, generalmente, son producidos o se despiertan por algo que nosotros no nos pertenece. ¿Sí? Y sin embargo el celo de Dios es generado por algo que a Él le pertenece. ¿Sí? El celo de Dios es generado por algo que a Él le pertenece, y ese es el celo santo, ese es el celo de Dios. El Salmo 24 dice que la tierra del Señor, la tierra es del Señor, toda la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay es del Señor, el mundo y los que en él habitan. O sea, todos los habitantes le pertenecen al Señor, todo. Y un versículo que comúnmente lo recordamos aquí, hermanos, Romanos 11:36, que muchos ya se lo saben, dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces la mayoría de los celos de los hombres son generados por algo que no les pertenece y están íntimamente relacionados ya sea con la envidia, con la codicia o con la avaricia, y eso significa pecado, ¿sí? Pero el celo de Dios es generado por algo que a Él le pertenece y solo a Él le pertenece, y es impulsado por ese amor inmenso que tiene para con nosotros. Eso es lo que dice el Salmo 24. A Dios le pertenece todo, todo. A Él le pertenece la gloria, a Él le pertenece la alabanza, a Él le pertenece la adoración, a Él le pertenece nuestro servicio, la honra, el honor, le pertenece su pueblo, le pertenecemos nosotros. Amén. Amén. Porque somos su pueblo. Y por ese amor del Señor, por ese amor que Él tiene para con su creación, para con sus hijos, para con su pueblo, es por eso que Él nos cuida, es por eso que Él nos protege, y es por eso que Él nos guarda con ese celo santo, ¿sí? Entonces el celo de Dios no es para destrucción, al contrario, es para edificación, es para que podamos nosotros entenderlo a Él, y es porque Él nos ama con ese amor eterno, ¿verdad? Vamos a ver una cita aquí en Zacarías capítulo 8. Tal vez no habíamos reflexionado mucho en esto, pero es algo que nos muestra cuánto nos ama el Señor. Zacarías capítulo 8. Y versículo 3. Digo, versículo 2, 8, 2. Zacarías 8, 2. ¿Están ahí? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé a Sión con gran celo y con gran ira lo celé. Fíjense lo que dice de Sión. Sión es el lugar donde Dios establece, el lugar donde iba a estar su presencia, donde el pueblo de Dios tenía que hacer el tabernáculo, y donde iba a estar el arca del pacto, donde se iba a reunir con ellos, donde se iban a reunir el pueblo de Dios con él, ¿verdad? Para adorarle,
para exaltarle y alabarle. Y dice que Él celó a Sión con gran celo. Sión está en Jerusalén, es el lugar específico de Jerusalén. Dice la Biblia que es el estrado de sus pies. Entonces dice que en este versículo que Él lo celó con gran celo, con gran ira lo celé. O sea que Él tuvo celo y tuvo al mismo tiempo una ira, un enojo, pero porque el pueblo se descarrió, se fue al pecado, a la maldad, y hicieron mucha maldad. Pero como Él los amaba tanto, los amó siempre, Él hizo todo lo que estuvo a su alcance para jalarlos, para traerlos nuevamente. Pero ese es por el celo de Dios que a veces manda en el Señor disciplina, ¿sí? Y esto tiene que ver con el amor de Dios, porque si Dios nos ama, Él nos disciplina. Dice en Hebreos que al que Dios llama por hijo, Él lo disciplina y lo corrige, porque lo ama. Es como nosotros que amamos a nuestros hijos, los corregimos, porque los amamos, porque no queremos que se desvíen, que se pierdan, que se vayan a la maldad. Los corregimos, por eso los corregimos, por eso los disciplinamos, porque los aman. Porque la persona, los padres que no los corrigen, no los aman, porque al rato ya están en la delincuencia. Eso no es amor, porque no había corrección. Entonces, por eso el Señor hace esto. Y dice en el versículo 3, bueno, esto del celo de Dios, ya ve que dice que lo celó con gran ira. Me recuerda a un evento que sucede con el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan en San Juan capítulo 2 que cuando llega Jesús al templo, a Jerusalén, llega al templo, y dice esa porción del capítulo 2 de San Juan que entra al templo y ve todas las personas haciendo cambio, vendiendo vendimias? Dice que están vendiendo ovejas, bueyes para hacer los sacrificios. Ahí mismo dentro del templo había cambistas de monedas haciendo cambalache de monedas, y vendían palomas y de todo tipo de cosas así en el templo. Y Jesús se agarra una cuerda, dice que con un azote de cuerdas corrió a todos, a los animales, a todos, y le dice a las personas que estaban ahí con las palomas, dice: ¿por qué hacen esto? ¿Por qué han convertido ustedes la casa de mi padre en una mercadería? Y dice que el versículo 17 que los discípulos se acordaron que la palabra de Dios decía: el celo de tu casa me consume. Se acordaron en ese momento, porque Jesús cayó en ira, se enojó, y tumbó las mesas y los sacó, porque estaban haciendo, ese era un celo por el templo. Fíjense, era por el templo. Ahora imagínense la adoración, la entrega hacia Él. O sea, ¿cuánto no nos cela el Señor? O sea, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros del celo santo, del celo del Señor? ¿Y cuánto tenemos que cambiar nosotros para que nosotros podamos también tener celo por las cosas del Señor? Dice entonces el versículo 3 de Zacarías 8: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. ¿Ven el motivo de su celo en estos versículos? ¿Ven el motivo del celo del Señor, el celo santo del Señor? Porque Él quiere que su pueblo, que tú y yo seamos un pueblo santo. Él quiere que tú y yo caminemos hacia la santidad, porque como ya les dije, Él dice: ser santos porque yo soy santo. Ese es el celo de Dios por el cuidado de su pueblo, de sus hijos, porque quiere que seamos santos, quiere que tú y yo vayamos caminando hacia la santidad. Y en todo lo que estemos mal, Él va a aplicar su celo para que nosotros podamos entender que tenemos que corregirnos. Y ese es su amor, es por su amor que Él nos cela y nos corrige, para eso, para llevarnos a la santidad. Tal vez para que se entienda un poquito mejor esto, nos puede ayudar un ejemplo muy práctico.
Por ejemplo, si un esposo ve a un hombre que coquetea con su esposa, él tiene razón de ponerse celoso, porque solamente él tiene el derecho de cortejar a su esposa. Ese tipo de celo no es pecado. Es más bien, es algo apropiado, es algo que es entendible, es apropiado, es correcto. Estar celoso por algo que Dios nos ha dado a nosotros, algo que nos pertenece a nosotros, eso es bueno. O sea, tener celo por algo que Dios nos dio a nosotros, eso es bueno y es correcto, porque nos pertenece solo a nosotros, ¿sí? La esposa nos pertenece, a mí me pertenece mi esposa, a nadie más. A ti te pertenece tu esposo, a nadie más. Entonces, cuando hay un celo así, eso es correcto, es normal. Ese es el celo que Dios tiene con su pueblo, con nosotros. Él no nos quiere compartir, ni a un poquito, ¿sí? Porque los celos, por lo general, del hombre son pecado. Cuando deseamos algo que no nos pertenece, es pecado. Pero la adoración, la alabanza, el honor, nuestro servicio al Señor, todo eso le pertenece a Dios, porque solo Él es digno de esto, ¿verdad? De recibir todo esto, de recibir la adoración, la alabanza, el honor, el reconocimiento, nuestra gratitud, el servicio, todo Él es digno, amén. Solamente Él es digno. Dice entonces el versículo de Éxodo capítulo 20, dice el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando Dios está hablando, está aplicando estos mandamientos a su pueblo, a nosotros, es precisamente porque Él está apelando a su nombre, Él está apelando a su persona, está apelando a su dignidad y a su honor, ¿sí? Y no solamente Él está hablando de que Él es celoso de todo lo que a Él le pertenece, sino Él está dándonos a conocer su nombre, está dándonos a conocer su nombre, que es un nombre revelado. Aquí está revelando uno de los nombres que Él tiene, está revelándolo en estos versículos, y uno de los nombres que tú y yo como creación debemos de conocer, porque Él es celoso. Miren el Deuteronomio, vayan a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Deuteronomio 4, versículo 23. ¿Están ahí? Dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. Aquí está hablando Moisés, recordándoles el pacto, recordándoles los mandamientos al pueblo, porque ya estaban para pasar al otro lado, a donde iban a tomar la tierra. Les está recordando. Moisés dice: guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen ni ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, dice. Dios celoso. Él es un Dios celoso. Nos cela con ese celo santo, porque nos ama mucho, mucho. Éxodo 34. Éxodo 34. Regresen tantito a Éxodo 34, versículo 14. Versículo 14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios,
pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Su nombre es celoso, Dios celoso. Ese nombre en el original, en hebreo, dice el Caná. Él, que significa Dios, Caná. Él significa Dios. Él significa Dios. Y luego Caná es una Q, una A, una N, otra N y una A con acento. Digo que están escribiendo. El Caná. Eso significa el Dios celoso. Él es el Caná. Es el Dios celoso, es nuestro Dios. Él vela por todo lo que a Él le pertenece. ¿Sí? Él vela por todo lo que a Él le pertenece, porque Él no quiere que ninguno de nosotros se aleje de Él. No quiere que ninguno se aleje, que ninguno sea robado por el enemigo. Así es que, no obstante que Él no quiere que nosotros nos alejemos de Él, Él no nos obliga tampoco a permanecer con Él, a su lado. Él no nos obliga. Él es muy caballeroso, porque Dios ha creado al ser humano con esa habilidad de elegir, de que tú elijas. No te va a forzar tampoco. Va a producir algunas circunstancias o permitir circunstancias para que uno se dé cuenta y vuelva a Él, porque Él nos ama. Entonces Él nos ha dado esa habilidad de poder elegir nosotros, de poder elegir las cosas, porque Él no quiere que sea forzoso. Él desea que haya una entrega, una relación íntima entre nosotros a Él, digo, que sea de voluntad, que sea de corazón. Esa relación de amor hacia nuestro Dios no es forzada, es voluntaria, es que tú te entregues. Nosotros aquí no les decimos, levante las manos, ahora bríncale, ahora haz esto, ¿no? El que lo quiera hacer lo hace, el que no lo quiera hacer no lo hace. Es tu corazón hacia Dios. Si tú te hincas y te postras, si tú levantas las manos, ese es tu corazón a Dios, porque tú le amas, porque sabes que Él te ama. Porque cantamos hace un momento que le amamos porque Él nos amó primero. Y así es, por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Entonces nuestra relación con Dios debe de ser voluntaria. Nosotros, nuestra responsabilidad es exponer las palabras, exponer la palabra de Dios, exponerla como Él está hablando, y que nosotros podamos entender con todo lo que dejó escrito en su pueblo de Israel, en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que podamos entender cómo es nuestro Dios y cómo debemos de reaccionar nosotros. Y no es forzoso, no es forzado. Dios no nos hace manita de puerco. Dios no te está obligando a que vengas, ni nosotros les recordamos, nosotros les decimos, porque es por el bien de nosotros. Pero todo es voluntario, el servicio, la adoración, todo debe de ser así, porque así le agrada a Dios. Imagínense si Dios nos hubiera hecho como robots. Él nos pudo haber hecho programados como los robots, para que podamos hacer como Él nos programe, obedecerle al 100%, hacer esto todo como a Él le gusta, y no desviarte de eso. ¿Por qué? Porque Él ya te programó, pero entonces no sería algo agradable. A ti no te gustaría tener a alguien que te ame porque ya está programado. O sea, como ahorita ya salieron los robots para las parejas, ¿sí? Ya hay mujeres robots para los que no tienen suerte, pero tienen que tener mucho billete, millones. Tienen que tener mucho. Pero, pues, ¿qué es eso? Está programado que te canta una canción, que te habla bonito, que te declara un poema y entonces que te da el masaje. Pero no es algo real del corazón, porque no tiene corazón, no tiene sentimientos. Entonces tiene que ser algo de corazón, algo genuino, algo real. Y ese es el verdadero amor que Dios quiere, que no sea forzoso. Por eso es que Dios no nos hizo así. Él no dijo, bueno, yo te doy a escoger, ¿verdad? Pero tienes esa capacidad de hacerlo, pero tú escoges. Entonces, Dios nos ha creado con eso para que podamos nosotros amarle voluntariamente. Él no se mete con nuestra voluntad. No se mete con nuestra voluntad porque es muy caballeroso, ¿sí?
O sea, de todo Él no controla, pero nuestra voluntad Él la deja para que tú reacciones. Así es que tú decides si le amas o no le amas, tú decides si le sirves o no le sirves, tú decides si le adoras, tú decides si levantas tus manos, tú decides si oras, tú decides si lees la Biblia, tú decides adorarle. Deuteronomio capítulo 30, miren qué dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Versículo 19, lo que les estoy diciendo ahorita. Es lo que les estoy diciendo. Miren lo que dice el versículo 19 de Deuteronomio capítulo 30. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Hasta nos está aconsejando: yo te recomiendo esto. Yo te pongo aquí el bien y el mal. ¿Cuál escoges? Yo te recomiendo que escojas el bien. ¿Sí? Pero ahí no te está forzando, te está diciendo: escoge. ¿Qué quieres? ¿Con quién te quieres ir? ¿Con melón o con sandía? ¿Se acuerdan? ¿Con quién te quieres ir? ¿Con Dios o con el diablo? Con Dios, ¿verdad? ¿Sí, verdad? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. Señor, anótalos. Gloria a Dios. Éxodo, estamos en Éxodo, vamos a leer Éxodo 20, como empezamos. Versículo 1 y 2 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjese, esos dos versículos está hablando el Señor al pueblo, porque los israelitas acababan de salir de Egipto. Acababan de salir de Egipto, una tierra donde existen, todavía creo, muchos dioses, muchos ídolos, muchos. Como cada dios representa un aspecto de la vida de las personas, era muy común adorar a muchos dioses, porque entre más dioses tenían, eran un mayor número de bendición que podían tener. Entonces adoraban muchos. Entonces cuando Dios les dice: crean en mí y adórenme, crean en mí y adórenme, eso para ellos fue fácil, porque pues era un dios más, agregarlo a su lista. Pues sí, creemos, bien, ok, si nos vas a bendecir, creemos. Pero cuando Él les dice en el siguiente versículo, pero cuando Él les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, eso fue un poco difícil para aceptarlo ellos. Era difícil cuando les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Era difícil porque estaban acostumbrados a tener muchos dioses, muchos ídolos. Entonces, si ellos no aprendían que Dios los sacó de Egipto y que Él era el único Dios verdadero, entonces no podrían ser su pueblo. Fíjense, si ellos no aprendían esto, que Dios fue el que los sacó de Egipto, el único Dios verdadero, y no aprendían que nada más Él era el único Dios, los demás eran falsos dioses y que no tienen poder. Si no aprendían eso, no podrían ser su pueblo. Por eso Él les da ese mandamiento. Así también para nosotros, si no entendemos este primer mandamiento y lo tratamos de cumplir en nuestras vidas, de nada sirve que tratemos y nos esmeremos de cumplir los otros 9 mandamientos. ¿Sí? Aquí Dios enfatizó el primer mandamiento con el segundo. Y ordenó que no se hicieran ídolos y que mucho menos los adoraran, y mucho menos les rindan culto, porque Él es un Dios celoso. ¿Y qué decimos de nosotros actualmente? Podemos permitir tal vez muchas cosas que se convierten en dioses, en ídolos para nosotros. Por ejemplo, el dinero, la fama, el trabajo, los placeres, ¿sí? Todo eso puede convertirse en dioses, vienen a ser nuestros ídolos.
Cuando nos concentramos demasiado tiempo en todo eso, buscar todo eso para, según nosotros, alcanzar identidad, según nosotros, para alcanzar seguridad o significado en la vida, eso viene a aumentar cada vez en nosotros y llega a ser nuestros ídolos y llegan a ser nuestros dioses. Y nadie comienza con esa intención, de hecho. Nadie comienza con esa intención de tenerlos como ídolos en nuestras vidas, de adorar todas esas cosas. Pero al paso del tiempo, poco a poco, eso se va convirtiendo en un ídolo para nosotros. Ocupa un lugar importante para nosotros, que de tal manera que vamos haciendo a un lado a Dios, haciendo a un lado, dándole prioridad a otras cosas que son superficiales, que no tienen mucho valor eterno. Nunca nada puede tener un valor eterno tan grande como el tener a Dios como primer lugar en nuestra vida. Nada puede ocupar el mejor lugar. Dios debe de ser nuestro primer lugar, debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Porque si nosotros no entendemos esto, le estamos dando lugar a otras cosas antes que a Dios. Y eso va a terminar controlando nuestras vidas, controlando nuestros pensamientos y nuestras energías. Pero cuando nosotros le permitimos a nuestro Dios que ocupe el primer lugar en nuestra vida, estamos evitando que todas esas cosas se conviertan en dioses a nosotros. Dios es el único que tiene el derecho de ser celoso. Él es el único que tiene el derecho de ser celoso porque Él es el verdadero propietario de todas las cosas. A Él le pertenece todo. Y aunque Él es celoso, su celo es santo. ¿Sí? Él nunca nos va a obligar a servirle. Dios desea que nosotros elijamos humillarnos, que nosotros nos humillemos y que estemos ante Él con esa actitud humilde, rendirnos a Él. Eso es lo que Él desea. Si nosotros hacemos esto, entonces lo convertimos en nuestra fuente, a Él, en nuestro protector, en nuestro proveedor. Dios protege a su pueblo, nos protege el pacto que tiene con nosotros por medio de este celo, por medio de su celo santo. Entonces el celo de Dios surge cuando nuestro pecado amenaza ese pacto. Surge ese celo, el caná. Cuando amenaza ese pacto de amor que tiene con nosotros, surge su celo. Y por eso es que a veces nos llama, por eso es que a veces permite algo, porque Él no quiere perderte, no quiere que nosotros nos perdamos. Y si pasa aflicción, tribulación en nuestras vidas, es porque Él nos ama. Él es el Caná, el Dios celoso. Y el Caná me ayuda a darme cuenta cuánto el Señor me ama. El Caná nos ayuda a entender un poco más ese inmenso amor inmerecido por ti y por mí. Él nos ayuda a entender que nosotros somos la niña de sus ojos y que nosotros somos su especial tesoro. Así es que, hermanos, el celo de Dios nos habla de su inmenso amor para sus criaturas. Y oremos a Dios que podamos tener esto bien presente para que podamos valorar más ese amor de Dios y que nosotros también atesoremos tener ese celo santo en nuestro corazón, de celar todo lo que es de Dios en nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque hoy nos has hablado un poquito más de ti, Señor, de ese amor inmenso, ese amor eterno que tú tienes, ese amor infinito, Señor, ese amor incomparable, ese amor inefable, Señor, que solamente tú puedes dar hacia tu creación y a nosotros especialmente, que somos tu mejor creación. Por eso te damos gracias, porque nos muestras que tú nos celas con ese celo santo, porque nos quieres 100% para ti, Señor. Que no nos entreguemos solamente un 50, un 70, un 80, un 100% que eres tú, Señor. Que podamos nosotros entender esto, Señor, y podamos
crecer en ese amor hacia ti, Señor. En ese celo santo también nosotros, Señor. Celar todas las cosas que tú nos has dado, Señor, que nos pertenecen, la comunión contigo, tu palabra que la tenemos a nuestra disposición, tu santo y precioso Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, que tengamos ese celo para no pecar, para no contristarlo, para no desviarnos, Señor, que podamos tener ese celo en nuestro corazón de hacer todas las cosas bien, Señor, de honrarte, de adorarte, de obedecerte, Señor, y podamos ser ese instrumento aquí en la tierra para que muchos te puedan conocer, Señor. Ayúdanos a seguir entendiendo cada vez más tu gran amor y tu misericordia que está con nosotros, Señor. Bendícenos, que tú sigas obrando en nuestras vidas y podamos reflejar a Cristo aquí en la tierra, Señor. Te damos muchas gracias por ese amor. Gracias porque eres un Dios celoso, porque tú eres el Cana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.